Hola a todos. Esta propuesta está diseñada por Andrés Fabián Mayor Montoya y Alejandro Barrios Marmolejo, quien les habla, y va dirigida a los estudiantes de tercer grado de básica primaria de la institución educativa San Felipe Neri en la ciudad de Cartagena de Indias, en el departamento de Bolívar. Debido a que un gran porcentaje de los estudiantes presentan dificultades para producir textos escritos por falta de habilidades lingüísticas e inspiración. Estos no manejan la estructura del texto, no plantean un inicio, un nudo y un desenlace, y tienen problemas de coherencia y cohesión, porque no hay una concordancia en las ideas que quieren expresar dentro del aula y más aún para participar en concursos de cuento. Esta es la estructura de la experiencia que hemos llamado la aventura de escribir, en la cual encontramos saberes, exactamente son 7 saberes, estos que están resaltados con verde. El primero es identificar las características del cuento fantástico. Para identificar estas características lo vamos a trabajar aquí en el primer momento, que es explorando el mundo de la fantasía. ¿Qué sabemos sobre los cuentos fantásticos? Aquí vamos a desarrollar actividades como sección de preguntas sobre el cuento, lluvia de ideas, lectura del dragón misterioso con su respectivo cuestionario. Además vamos a utilizar los recursos de PowerPoint para presentar el cuento, un cuento en PDF para los niños, tableros, marcadores, y tendrán como entrega o como producto respuestas en el cuaderno de lenguaje sobre el cuento El dragón misterioso. Este mismo saber lo vamos a trabajar en el momento 2, viajando a través de la fantasía. Actividades: explicación sobre el cuento y sus características, escritura del título y argumento, revisión de las respuestas del cuestionario sobre el dragón misterioso, que fue el que quedó en el momento pasado y que ellos lo debieron realizar en casa. Como recursos, tablero y marcadores, y libros sobre el género fantástico. Entrega, título y argumento del cuento. Luego encontramos el saber número 2, conocer las diferentes etapas de la escritura de un cuento, planificación y escritura y revisión. Lo vamos a ver en el momento 3. Descubre la forma de tu historia. Actividades a desarrollar: la lectura en voz alta del título y el argumento. Explicación sobre la silueta del cuento. Reconocimiento de los elementos de la estructura textual en el cuento La momia desatada. Encontramos como recursos el tablero, marcadores, PowerPoint para leer y analizar la silueta textual del cuento de Emma Wolf, y tenemos aquí también como entrega o producto, que aquí no van a tener entregas, pero el docente les recomienda a los estudiantes ver una película del género fantástico para niños, La Crónica de Narnia, o Charlie, Harry Potter, o cualquiera que sea en esta misma línea de esas que se están nombrando. Luego tenemos otro momento que se llama Imagina, crea y escribe tu cuento con el trinomio fantástico. Actividades: selección de los elementos del trinomio y la elaboración de la hipótesis disparatada. Es decir, que aquí, como se eligen diferentes, ellos lo van a hacer por ruleta, va a haber un personaje, una temática, un espacio, entonces les va a tocar usar mucho la creatividad. Entonces aquí ya va a cambiar la forma en que ellos escriben. Va a haber mucha imaginación. Escritura del primer párrafo del cuento fantástico, recursos, tablero y marcadores, la ruleta para la elección de los elementos del cuento a construir, y como producto los estudiantes terminarán de escribir el cuento en primera persona en sus casas. Tenemos también en el momento explorando el mundo de la fantasía, que sabemos sobre los cuentos fantásticos. Aquí encontramos el mismo saber, el número 2. Aquí los chicos van a utilizar la lectura en voz alta en las producciones escritas, se van a hacer sugerencias, recomendaciones del maestro y pares a las producciones, entregas de decálogo del cuento fantástico, es decir, todo lo que debe llevar el cuento se les va a dar a ellos para que empiecen a leer y miren, lo puedan incluir dentro de un texto y más adelante se puede evaluar correspondiente a todo eso que se le dio. Los recursos WhatsApp para explicar el decálogo del cuento fantástico y el uso de las plataformas de StarJumper. Como entrega o producto,
la lectura en voz alta del cuento realizado en casa, procesos de autorrevisión en casa, escritura del cuento en la plataforma de Story Jumper. Entonces vamos a un tercer. Encontramos aquí un tercer saber, que es planificar la estructura narrativa de un cuento fantástico a través de una silueta textual. Este lo encontramos aquí en el momento número 3. Descubre la forma de tu historia. Actividad de lectura en voz alta del título y el argumento. Explicación sobre la silueta textual del cuento. Reconocimiento de elementos de la estructura textual en el cuento La momia desatada. Como recursos tenemos aquí tablero, marcadores, PowerPoint para leer y realizar la silueta del cuento de World, y ya le dimos que aquí no hay entregas. Simplemente que ellos se van a hacer recomendaciones sobre el género fantástico y que les van a ver la película. También lo encontramos en otro momento, que es imagina, crea y escribe tu cuento con el trinomio fantástico. Aquí los chicos van a seleccionar los elementos del trinomio, la elaboración de la hipótesis disparatada, la escritura del primer párrafo del cuento fantástico. O sea, ya esto era lo que se había hecho, lo van a volver a hacer, pero con el otro texto. Tablero y marcadores, los recursos, ruleta para trinomio fantástico. Estudiantes terminaron de escribir su cuento, pues, en la casa como se dijo. Encontramos luego un cuarto saber. Aquí está, lo vemos. Crear un cuento fantástico a partir del trinomio y la hipótesis disparatada de Gianni Rodani. Aquí lo acabamos de explicar. En imagina, crea y escribe tu cuento con el trinomio. Se hace la selección de los elementos del trinomio, la escritura del primer párrafo, los recursos tablero, la ruleta y todo esto. No hay entrega, los estudiantes terminarán de escribir el cuento que inició en la entrega pasada y que lo estaban realizando en casa. Encontramos también ese mismo saber lo encontramos en el momento número 5, explorando el mundo de la fantasía, que sabemos sobre los cuentos fantásticos. Aquí se hará lectura en voz alta de las producciones escritas, sugerencias o recomendaciones del maestro y pares a las producciones, entrega del decálogo del cuento fantástico. Recursos WhatsApp para explicar el decálogo del cuento fantástico y el uso de la plataforma de Story Jumper. Aquí se incluye ya este recurso para cambiarle un poco la dinámica de la escritura de los chicos. Lectura en voz alta del cuento realizado en casa, proceso de autorrevisión en casa, escritura del cuento en la plataforma de Story Jumper. Ya va más de lleno en lo que tiene que ver con la plataforma. También encontramos otro saber, que es realizar procesos de autorrevisión del texto escrito por medio de un decálogo para cuentos fantásticos. Esto tiene que ver más que todo con el trabajo colaborativo. Los niños pues ya empezarán aquí y en este momento imagina, crea y escribe cuentos con el trinomio fantástico. Aquí ya encontramos este saber y ellos van a trabajar en esta parte también. Todo eso. Luego encontramos el saber número 6, que dice demostrar creatividad e imaginación en la elaboración de un cuento fantástico. Este es el número 6. Lo evidenciamos aquí en imagina, crea y escribe tu cuento con el trinomio fantástico. Lo evidenciamos también en este momento explorando el mundo de la fantasía, que sabemos sobre cuentos fantásticos. En ambos los chicos pues tienen unas actividades para desarrollar que ya habían venido desarrollando, pero que aquí se van como que van más de lleno. Por lo menos en este momento los chicos harán uso de la plataforma, como de la herramienta, de Story Jumper, lo que los llevará a producir ese texto o ese cuento pues de una forma más amena. Encontramos otro saber, que es demostrar creatividad e imaginación en la elaboración de un cuento fantástico. El número 6 está en este momento. Imagina y escribe tu cuento con el trinomio fantástico. Selección de los elementos, las actividades, la elaboración, la escritura del primer párrafo. Y los estudiantes como producto, estudiantes terminarán de escribir el cuento en primera persona en su casa. Lo encontramos acá también con estas actividades, pero aquí el producto es lectura en voz alta del cuento realizado en casa,
proceso de autorrevisión en casa, escritura del cuento en la plataforma de Story Jumper. Y aquí hay una revisión, ya las cosas van un poco más avanzadas para los chicos. Encontramos también en este último momento de la imaginación en la virtualidad. Aquí los chicos como actividad tendrán que presentar el cuento fantástico en la plataforma de Story Jumper. Ya deberán haberlo terminado con todas las instrucciones que se le ha dado de la plataforma, de la herramienta, y ellos ya pues aquí podrán como producto el cuento cargado en la plataforma de Story Jumper para una revisión después de haber hecho muchas revisiones anteriormente. Encontramos un saber número 7 que dice expresar sus emociones y las de las personas en la producción del cuento fantástico. Ya acá nos metemos más con las emociones del chico y lo tenemos como en momento imagina, crea y escribe tu cuento con el trinomio fantástico. Aquí en este momento estará realizándose o se estará evidenciando este saber. Igual aquí en de exploración del mundo de la fantasía, ¿qué sabemos sobre los cuentos fantásticos? Aquí en donde los chicos ya también tendrán que hacer la lectura del cuento fantástico y donde incluirán de lleno ya la herramienta de Story Jumper. Entonces esta es una forma más resumida de nuestra aventura de escribir, que es la experiencia que hemos realizado en esta propuesta. Esperamos les haya gustado.